El famoso escultor, padre de Héctor, pasa mejor vida justo antes de presentar su obra maestra, Belleza Incompleta, David. Mientras recorre la propiedad de su padre, Héctor descubre una enigmática villa y decide visitarla. Al llegar se encuentra con un joven llamado Enoch, cuya identidad y antecedentes son un completo misterio. En el momento en que Héctor ve a Enoch, se da cuenta de que el joven es la inspiración detrás de Belleza Incompleta, David, y surge una extraña curiosidad sobre esta herencia que su padre le dejó. ¡Qué extraño! El hombre que nunca me compró ni siquiera un juguete decente, me dejó algo como esto. En un día lluvioso, dentro de una mansión llena de esculturas y cuadros, unas rotas y otras completas, un hombre vestido de negro cortaba la última prenda del chico que estaba bajo suyo, un chico pálido con el cabello blanco, asustado y temblando por las acciones del pelinegro, quien le contaba algunas cosas que su padre le solía decir. Ese hombre que lo abandonó y abandonó a su familia, el pelinegro se preguntaba qué tipo de arte solía crear en aquella mansión alejada de todos, pero al parecer ya sabía lo que escondía, refiriéndose al peliblanco, quien lo único que lograba hacer era estremecerse cada que aquel hombre tocaba su cuerpo. Este hombre se preguntaba si también él podría esculpir, mientras sus manos seguían tocando cada parte de peliblanco. Aún tenía en su mano aquel objeto que se usaba justamente para esculpir y cortar y, al ver eso, el chico de pelo blanco tuvo miedo una vez más. Se preguntaba si ese hombre realmente era hijo de su maestro, porque estaba completamente loco. Debía escapar como sea de ahí. Logró salir de su agarre, pero al momento de ir hacia la puerta, esta estaba cerrada, y como si estuviese jugando a cazar un animal, el pelinegro le tiró una bala muy cerca de su rostro. Pero aquella bala solo logró rozar la mejilla del chico, quien sentía que en cualquier momento aquel hombre de negro lo iba a desvivir. Cuando pudo por fin salir, se dirigió rápidamente hacia una de las muchas habitaciones que había en esa mansión, justo debajo de una cama, pero nuevamente y con tono de juego, el pelinegro le comenzó a buscar. Era obvio que sabía dónde se escondió, pero le hacía creer por un momento que no lo iba a encontrar. Cuando fue así, el peliblanco volvió a correr, esta vez a otra gran sala llena de esculturas, pero una que estaba completamente cubierta por una tela blanca terminó cayendo junto con el pálido chico cuando éste intentó aferrarse con desesperación. Aquella era una perfecta escultura igual al peliblanco. Incluso aquel hombre que le seguía, si bien no entendía de arte, podía decir que aquella escultura era hermosa. Belleza Incompleta, David era el nombre de aquella obra de arte. Se decía que esa estatua sería un hito, pero su padre había pasado a mejor vida justo antes de revelarla al mundo. Por las palabras y acciones de aquel hombre, el chico peliblanco creía que quizás la desvivisión de su maestro habría sido obra de él, un hijo acabando con su propio padre. No muchos lograron ver la escultura antes del deceso de su padre, pero los que sí, estaban locos por comprarla, por tenerla y poseerla. Miles de degenerados que pagarían lo que fuera por una escultura que ni siquiera podrían usar, se preguntaba qué valdría más, si aquella estatua o aquel chico peliblanco. En ese mismo salón, el pelinegro no tardó en tener a aquel chico bajo suyo nuevamente. Este último intentó salir de ahí, rasguñando sin duda la mejilla del hombre, pero en consecuencia lo que obtuvo fue un golpe en el rostro. Entre lagrimeos por el dolor y aparte del miedo, estaba intentando escapar de nuevo, pero el pelinegro solo se reía por sus intentos. No sabía que iba a tener los mismos gustos que su padre. Eso pensaba mientras besaba el cuerpo sin ropa del chico. Se preguntaba qué cosas le había hecho su padre. Le golpeó, le mordió, había tocado tanto al peliblanco que supo cómo esculpir su cuerpo incluso con los ojos cerrados. Para ese entonces el cuerpo del peliblanco no respondía como quería, sino que más bien estaba respondiendo a los movimientos de aquel hombre. No pasó mucho para que el pelinegro tomara a aquel chico. Cuando era más pequeño, el peliblanco vivía en un orfanato. Nadie lo quería adoptar a pesar de que era un niño tranquilo por el simple hecho de que era mudo. El niño creció con el pensamiento de que nadie lo quería, que estaba solo hasta que un hombre apareció, diciéndole que lo adoptaría sin importarle su condición, y así fue. Las cosas hermosas merecen ser amadas, dijo aquel hombre de lentes, llevando a aquel niño a esa gran mansión. Ahora él lo iba a cuidar. Desde ese momento, el maestro le dijo que harían cosas nobles y hermosas. Le dijo que era algo bueno y que era una hermosa obra que haría felices a todos. Sin embargo, a medida que crecía, parecía que el maestro cada vez era distante. Por su curiosidad, un día se escabulló entre los pasillos hacia el gran salón donde esculpía. La imagen que vio ahí lo sorprendió. El maestro, frente a aquella escultura que era igual a él, estaba autoaliviándose.
Lo único que aquel chico pensó al ver aquello era que él ya no le necesitaba más. Se preguntaba si sería abandonado nuevamente ahora que el maestro había desvivido, si volvería a tener valor y si se comportaba bien con el pelinegro, podría ser alguien incluso sin el maestro. Quería sentirse especial, que le dijeran que lo que hacía estaba bien, necesitaba de alguien. Por eso después de tantos intentos, dejó de escapar de aquel pelinegro y este último no se quejó para nada. Pero se preguntaba si aquel chico había vivido siempre así. Al peliblanco realmente la persona no le importaba con tal de que no le dejaran solo, con tal de tener valor, con tal de ser útil. Tuvieron intimidad un largo rato, pero después de un baño el pelinegro lo llevó a la habitación. Aquel que llamaba padre nunca le había dado ni un juguete, pero ahora le dejaba ese regalo, un juguete dañado, con el que al menos se divertiría un rato. Pronto recibió en su celular un mensaje de su abogado, hablándole sobre unos documentos relacionados con la sucesión por el deceso de su padre. Aprovechó que el peliblanco se había quedado dormido para responder. Resulta que Louis Wolf, era una gran estrella del mundo del arte, quien sufrió un repentino choque automovilístico justo antes de presentar su obra. Uno de los hombres del pelinegro llamó a la puerta de la habitación. Le llamaba presidente, pues al parecer, como su padre había pasado a mejor vida, era él quien seguía y había quedado con todo lo que tenía. Resultó que un detective había estado investigando el deceso de su padre y el principal sospechoso era su hijo. Sin embargo, pronto le dio información sobre aquel peliblanco, pues lo había mandado a investigar. Resulta que su nombre era Enoch, de 24 años, quien fue adoptado por Louis. No obstante, el pelinegro no tenía intención alguna de soltar a Enoch, ni siquiera dejaría que la prensa o aquel detective sepan que había alguien así en esa mansión. Sería un gran impacto social el saber que la obra maestra de su padre venía de una persona que mantenía encerrada desde su infancia. El pelinegro para nada lo mostraría al mundo. Nadie tenía por qué enterarse. De todas formas, así lo había hecho su padre también, pero ahora era suyo. Era la herencia que le había dejado su padre junto a esa gran mansión. Algunas obras son más hermosas y valiosas cuando están ocultas. El mundo y todos podrían disfrutar cuanto quieran de esa escultura de David, pero él era el único que disfrutaría del verdadero. Aquel chico estaba dispuesto a ser útil para el pelinegro. Se preguntaba si es que alguien había escuchado sus oraciones cuando era niño. Cuando iba a la iglesia a rezar, su única esperanza era hacer aquello. Le habrían escuchado y por eso ahora el pelinegro estaba a su lado. Mientras no estuviese solo, todo estaba bien. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Antonella, Nando Ezevita, Brian Roblero y Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: